Y vamos a ver un poco de historia, de números y de manos a la obra. Y obviamente lo vamos a pasar un poco también por el viaje. Así que vamos a aprovechar para hacer una revisión todos juntos de cómo estábamos antes de empezar, cómo estamos, cómo estuvimos allá, además de estar en trance, cómo volvimos y cómo estamos ahora. Porque en realidad es un recorrido, no es no es, volví y tal, no, es como que se va abriendo como una flor de loto. Así que bueno, va a arrancar Fabio con la primera parte de teoría, después vamos a hacer preguntas y respuestas, obviamente si tienen preguntas en el medio la pueden hacer, pero está bueno dejar que explaye la teoría y después vamos a hacer la práctica y eso es lo que va a pasar. Claro. Bien, bien, bien. Entonces sí, yo me voy a focalizar más sobre un poco de origen de estas cartas para que se sepa el mundo ideal de donde llegan. Y después vamos a ver a los números como símbolos, es decir, que en las cartas que nosotros usamos más o menos todos los días, hay cartas que yo separé el mazo, hay cartas como las figuras, donde no hay el símbolo de los números, entonces no son parte exactamente de la clase de hoy. Y después tenemos un montón, la parte más grande del mazo, que tiene normalmente por los triunfos arriba, acá, y después en los numerales claramente contando. Entonces vamos a entender que no sé, como el bastón del mate es un símbolo, también el número que está arriba, acá, que acá no lo tenemos, después lo vamos a ver por qué, también es un símbolo. Entonces es una parte, es una herramienta más que nos puede ayudar en la interpretación. A veces es más poderoso, es decir, que el número te está hablando mucho, como el bastón que te puede hablar mucho en esta carta, y a veces en una forma, como decir, siempre las cartas son multifacetas, entonces es nuestra intuición, por suerte que es necesaria para no ir con solamente con la inteligencia artificial. Y, y después quiero decir una cosa, porque ahora lo estoy contando, porque me se ocurrió algo que es después también en los números voy a hacer referencias de la India, pero eso de la inteligencia artificial, el día 1 o 2, una persona del grupo contó un sueño, ok, no sé si estábamos en la cena y Annie contó un sueño que había tenido con el grupo y todo. Y después preguntó a la inteligencia artificial, no sé si se acuerdan, como todos desnudos así. Y me chocó un poco diciendo, mira, qué buena la interpretación de la inteligencia artificial. Y porque realmente era muy analítico todo, ¿no? Te decía, eso es eso, eso es eso, eso es eso. Digo, mira que empezando en India, la inteligencia artificial no está, no robando, pero está llegando en un lugar que no está. En realidad, después de todo lo que pasó, del viaje a India, de la experiencia, yo no entro en el sueño, no quiero entrar en mi interpretación del sueño, pero le falta, como era buena, pero después le faltaba totalmente la intuición de lo que estaba pasando en el viaje. ¿Entienden? Entonces era muy racional, como muy analítico, pero le faltaba la parte de intuición y conciencia que en una interpretación de un sueño, así como en una tirada, en una lectura de tarot, es 100% necesaria. Bien, vamos en adelante. Historia. ¿De dónde llegan estas cartas? Eso para nosotros es re importante porque te da también, no es que llegan, son instrumentos parte de un recorrido histórico, parte de una experiencia histórica. También cuando se lee la Biblia, cuando se lee el Evangelio, se sabe que hay cosas que son parte de la cultura de cuando fueron escritos, de cuando pasaron estas cosas. Y lo mismo nosotros tenemos que tener la conciencia de eso. Entonces, la parte del mazo más antigua está, y por eso también yo siempre digo, no quiero llamarlo los menores, me gusta llamarlos numerales, porque la parte más antigua del mazo son los números, es decir, estas cartas, acá más o menos todos sabemos de qué estamos hablando, el 3 de bastos, el 5 de espadas, estas cartas llegaron
más o menos a la mitad del siglo XIV, 1350, es decir, 200, 250 años antes que los europeos se fueron a las Américas, llegaron de norte de África. Es decir, que es una herramienta que llega de África, pero no tenemos que pensar en África como es ahora, era un mundo culturalmente muy diferente, donde se quedaba la mayoría de las informaciones, de la cultura, de la sabiduría en realidad del mundo clásico europeo, de todo el Mediterráneo, que era un mundo donde el mundo griego era la referencia junto con el mundo claramente del Egipto. Pero habían pasado años, siglos, miles de años de la cultura clásica griega y lo que pasaba es que estaban los árabes que cuidaban, estudiaban los textos clásicos y empezaban a discutir, tenían una sabiduría alta, tan alta que para hablar de cosas muy importantes como el tema del alma, los reyes de la Europa escribían cartas a los árabes. Imagínate ahora lo que está pasando. Es otro mundo, ¿no? Como decir, yo quiero saber algo sobre el alma, entonces el emperador que vivía en Italia, que era el emperador alemán, escribía cartas a los árabes para decir, ¿qué piensas? ¿El alma es inmortal o es mortal? Así, como, Ahora hablan de imagínate. otras cosas. Claro, ahora tiran El bombas. WhatsApp de la época. ¿Cómo, cómo? El WhatsApp de la época, digo. Ah, claro, claro. Bien, entonces, eso a mí me tocó mucho la atención. ¿Por qué? Porque las personas que pensaron en estas cartas empezaron a ver la realidad del 10, porque los números son de uno, como todos acá sabemos, son de 1 a 10, el 1 de copa, el 10 de espadas y todo, pero la mirada de la realidad es entre 1 y 10. Es decir, que eso, la mirada entre 1 y 10, es exactamente el mundo de los pitagóricos. Entonces, acá no tenemos el tiempo para entrar muy profundamente, pero lo vamos a hacer un poco con los números. Pero yo aconsejo siempre, no sé, de escucharse Vida de Pitágora en un YouTube. Y yo leí también libros y todo, pero para saber un poco que Pitágora no era, a nosotros los filósofos parecen frío, pero él era más o menos Ramana Maharshi, que había vivido en el siglo V antes de Cristo, es decir, que él buscaba a Dios, buscaba la verdad, tenía gente cerca, como estaba realmente en la búsqueda de lo que era necesario para encontrarse con el divino. No era un filósofo que hablaba para hablar o todo. Él, por ejemplo, estaba todo vestido de blanco, eso un poco lo conté a gente durante también el viaje en India. Él, por ejemplo, era considerato más o menos una divinidad en tierra, entonces para hablar con él tenía que callarte por 5 años, sabían cómo, que es mucho, imagínate, para acercarte al dios Pitágora tenía que esperar 5 años en un círculo sin hablar, como muy, muy, muy pidiendo cosas. Bien, eso ¿Y para qué? Y de decir. pronto le hablabas a Pitágoras y que ibas a decir una Sí, boludez seguro después de 5 años sin imagínate, hablar. para no dejar claro. No, porque él hablaba también antes de los 5 años, él estaba escondido de una cortina blanca, entonces ni lo podía ver y no le podías hacer preguntas, podías solo escuchar. ¿Entiendes? Como decir, él está entre Dios y nosotros, entonces te tiene que acercar a la divinidad, que todo el mundo oracular, con recorridos, con cositas. Entonces, eso me tocó mucho porque Pitágoras hablaba que el número más sagrado de todos era el 10 y él tenía una visión de 1 a 10 y él llamaba el número 10 la tetractis, que es decir, un triángulo. Después lo vamos a ver un poco durante la parte teórica. A base 4, podemos pensar 4 puntos abajo, 1, 2, 3, 4, después 3, después 2 y después 1. Son 10 puntos que arman un triángulo. Eso para decir que es realmente una mirada donde hay vibraciones. Ok, esos números llegaron como
estas cartas en realidad. Después vamos a entrar en cada número, no lo dejamos así. Pero solo para decir que estas cartas de 1 a 10 en los 4 elementos, que son los 4 elementos de la filosofía clásica, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra, que er- los 4 elementos de la filosofía clásica griega eran como búsqueda de dónde está el arqué, es decir, dónde está el divino. Entonces, los hombres buscaban en el fuego, no sé, para dar un ejemplo, las propiedades divinas. Siempre es una búsqueda del divino en cosas. Y nosotros en India sabemos que toda esta parte de ritual de conexión es realmente presente. Tenemos que pensar que ellos vivían más o menos en esa. Bien, entonces, 4 elementos que son lo clásico de la filosofía griega, que están también resumidos en Aristóteles, se suman a los 10 números pitagóricos. Llegan a Europa como un juego, es decir, que no es que todos estaban sabios, ¿no? La gente tampoco sabía escribir, pero las cartas, los juegos es donde ponemos la pasión, ¿no? Las cosas que nos gustan es donde ponemos más atención. Entonces es una forma para aprender a tener vibraciones o a entender cosas a través del juego. Es exactamente lo que hacen los niños, los animales, que jugando aprenden a vivir la vida. Y lo mismo, no sé, si yo no tengo hijos, pero con mis sobrinos cuando los veía jugar, el concepto era, si te escondes, aprendes a estar en una situación o a no estar, a desaparecer. Entonces es una forma de acercarte a la muerte. Como decir, ¿qué pasa si yo no estoy? ¿Entienden? Entonces el juego es una forma de aprendizaje. Por eso para mí cuando se dice que los sabios escondieron cosas en un juego para que no salga, en realidad para mí es más para dar la posibilidad a todos de jugar, entonces de aprender. Bien, esas cartas llegaron por, por barcos antes en España y en el sur, en Italia, pero antes en realidad en España. Las más antiguas son españolas porque había todavía parte de árabes que vivían Ahí en... entró Ceci. Hola Que justo, Ceci. hola Ceci, bienvenida. ¿Sabés que Hola. estaba pensando que me acordaba, perdón que te interrumpa, que justo el otro día hablaba con Ceci y me estaba contando que en la escuela esta de India en la que ella estudió, el gurú, para hablar, también se ponía atrás de un velo. ¿Ah, Entonces sí? me hizo acordar, sí. Wow, como Pitágoras, Ceci, Sí, casi. sí. Y justo estaba Y pensando en eso y apareció Ceci. no, pero es muy... eso de aparecer y desaparecer del Dios es como cuando te vas en un templo, ¿se acuerdan el templo de Ganesh en Pondi? Donde él no está siempre disponible. Como decir, hay momentos donde se puede entrar y momentos donde no. O también cuando hay los tensorios, se llama en italiano, donde te muestran el cuerpo de Cristo, es por momentos, no está siempre allá, porque el ser humano como no soporta totalmente siempre la vibración divina, como esto, somos en otra, o también Sí, el justo. rociar, claro, No, recién yo le prendí una velita a Ama para el curso ahí claro, y este altarcito tiene unas puertitas. Entonces Lisa me dice, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene puertitas? Entonces le expliqué recién eso antes claro, de, de empezar. claro, Se cierra y se abre. porque se puede abrir y cerrar, claro. Bien, vamos adelante. Ok, llegan estas cartas. Y después en una ciudad del norte de Italia, exactamente se pelean entre las ciudades, pero se habla de Milano, Florencia, Ferrara. No es para mí tan importante, sería interesante saberlo, pero es como parte de un mundo cultural. Todas esas ciudades eran estados, eran como decir Argentina, no, era Milano con su estado, Florencia con su estado, tenían un duca, un rey cada una. Entonces cada rey de estos reinados pequeños tenían una corte, en la corte estaban astrólogos, lo que leían las manos, había todo un mundo cultural, filósofos, había un mundo cultural muy amplio. Entonces, cuando llegaron estas cartas, que habían solo los números, le empezó a gustar a todo, empezaron a jugar y
en el mundo imaginario, que también había muchos artistas en esta corte, empezaron a pensar de añadir otras cartas. Estas cartas tenían como una visión de la realidad. Con Dalia, en febrero, después de India, fuimos a Bergamo a ver esta muestra, esta exposición, donde había un mazo, el mazo más antiguo que se conoce completo, que es de la mitad del 1400, de la primera mitad del 1400, que es de Milano, pero también había mucho más mazos, es decir, que cada lugar, cada persona, es como es ahora, cada uno se puede hacer su mazo, ¿no? Y también el tarot que todavía no es de Marsella, es un tarot que empieza a ser como un tarot que después llamamos de Marsella, pero tiene características que son muy similares, pero también hay otros mazos donde hay héroes griegos, donde hay cartas para mostrar como los pájaros diferentes, como cada uno con su mundo. Si a uno le gustaban los pájaros, hacía un mazo donde cada carta tenía un pájaro diferente. Y después, claramente, las más inspiradas fueron, y también había cosas que nada que ver con los trabajos, como hay como un proliferar de visión, como más o menos pasa ahora, donde cada uno pero de estos sabios pone. Y claramente hay un esquema, entre comillas, o un canone que se define en más o menos en 50, 60, 70 años. Es decir, que el mazo que ahora conocemos es un mazo que tenía diferencias antes, ¿ok? No era exactamente lo que conocemos. Antes que todos, la carta que vimos en Bérgamo con Dalia no tenían los números arriba, los arcanos triunfos, los mayores. Es decir, que había una papisa diferente a fondo oro, pero sin número. Después empezaron a poner los números y después los números eran un poco diferentes, es decir, que el orden de las cartas era diferente. Eso lo estamos contando más que todo para explicarle que no es que existe exactamente un mazo verdadero. Es un proyecto humano muy inspirado, como inspirado. ¿Puedo agregar algo? Eh, A mí algo que me gustó mucho de esa muestra es que lo baja el tarot muy a la tierra, como algo que realmente existió, como un reflejo de las personas. Es como, bueno, estaba en manos de los reyes que no tenían mucho más que hacer que jugar y ocuparse del arte. O sea, porque o sea, es como que realmente te das cuenta de que no hacían nada prácticamente. Y esto era por eso era interesante también, yo pensaba mucho en el concepto del tarot como espejo, porque es realmente un espejo de la época donde su vida era el paje, entonces por eso lo dibujan acá. Su vida claro. era el rey, entonces lo dibujan ahí. Y después algo que había muy interesante es que estaba el mazo de tarot Visconti, que es el que tiene el fondo dorado, como diciendo, este es el tarot de la elite, pero después había unos tarots chiquititos con unos papeles muy Sí, baratos, pintados casi que te dijera a mano, va impresos así como con las sí, sí. primeras impresiones como si te dijera serigrafía, no, grabado, serigrafía, no sé muy bien cómo era, y era como el mazo popular, como que el que jugaban en la calle. Entonces era como la imitación del mazo aspiracional de los Claro, reyes. era un proyecto comercial también. Sí, muy interesante. Encontraron órdenes, es decir, que, no sé, con los nobles, los reyes, hacían orden de mazos muy caros, como lo de la Fondoro, y también hacían orden de mazos, no sé, para los hijos, para jugar, como de nivel bajo. Pero para decir también que es algo que viene de arriba y que se populariza, pero que nosotros tenemos en la mano un rey, no porque nosotros seamos, o sea, pero es interesante lo que pasa también, ¿no? No porque seamos reyes, pero sino porque ellos se reflejaban en eso y era con lo que ellos jugaban, ¿se entiende? Pero a la vez es interesante porque, claro, también podríamos serlo, ¿no? O somos reyes de nuestra propia realidad. Entonces hay como hay algo, es como si te dijera el original y la copia, o como la cartera de Prada que se vende a $1 trillón en el negocio y después a 5 € real en la calle. Era eso lo que pasaba con el tarot. Y no era, y esto también a mí me desilusionó bastante, pero no era místico. No era nada místico. No. No pudimos entender muy bien en qué momento entra la mística. O sea, con tanto símbolo y con tanto número, alguien en algún momento, capaz en la calle fue, ¿no? Yo te voy a decir algo con esto, esta imagen me despierta tal cosa. Pero hasta ahí, digamos, era un juego.
Y también saber que hay como, también a mí lo que me tocó mucho es que los mazos más antiguos, que son más equilibrados, había también, no existía solo el cavalier, pero existía también la caballerizza, es decir, que por ejemplo las figuras eran dobles, no existía solo el ballet, existía la baleta, es decir, que era todo muy equilibrado a un nivel energético, porque tenemos que acordarnos que esta gente que pensó estas cartas eran filósofos, eran sabios, entonces sabían lo que hacían, ¿no? A la reina la Entonces, tuvieron que dejar porque si no se pudría todo. claro, sí, si no, una revolución, pero las otras la pudieron sacar. Y también saber que eso ahora, es decir, que el pensamiento más importante en estas cortes, en el cerebro de estos sabios, era el platonismo, es decir, que llegaban siempre del norte de África los libros que se habían perdido en Europa de Platón y de toda la gente, y de Plotino, de toda la gente que estudió y desarrolló la teoría del gran Platón, e empezaron a traducirla. Entonces, por todo el siglo XV, en Europa, la gran estar filosófica que la gente empezaba a traducir era, porque no existía más, entonces llegaban textos en griego o en, otras, o en aramaico por otros textos y empezaban a traducirlo, pero no es que todos sabían traducir del griego, existían, o sea, en Italia 3 personas que lo sabían hacer, claro, era griego antiguo, imagínate, porque Imposible. es imposible. Entonces había muy poca gente. Entonces como la lucha para hacer traducir los textos de Platón. Pero para decir que esta idea de poner en cartas Y conceptos que también que, son... perdón, que en la traducción Sí, se pierden tantas cosas, ¿no? Sobre todo de claro, un idioma quizás tan cerrado o se reinterpreta. Es claro, dificilísimo traducir cosas claro. que ya es difícil hoy en día. Imagínate. ¿Qué habrá Entonces, dicho, no? No sabemos claro. en realidad. Entonces había toda una atención a eso, como decir, ¿qué decían? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué decían? Claro, por ejemplo, la tabla esmeraldina que llegó en Europa en este siglo, la pensaban como de, no sé, del 500 antes de Cristo, en realidad no. Como decía, hacían también confusión porque era como todo nuevo, entonces estaban muy excitados. Eso para decir que esto se refleja también en las cartas, porque Platón hablaba de las ideas, conceptos abstractos que están arriba, oltre del cielo, y, y más o menos hablaba de arquetipos. Entonces, cada carta la podemos pensar, es un recorrido entre ideas, es decir, referencias, es decir, triunfos. Triunfos es un carro donde se pone al máximo se muestra al máximo una cosa, no sé, la muerte, la fama, la pobreza, es decir, conceptos abstractos, eso de Platón, que se pueden manifestar en símbolos. Entonces, tenemos que pensar que el mundo de la gente que creó estas cartas es un mundo muy pitagórico y muy platónico. Son las grandes referencias de nuestro más. Hoy, claramente, vamos a entrar un poco más en el cerebro de Pitágoras porque hablamos de números, porque Pitágoras fue el grande revolucionario de los números. Quería solo decir que, eso para que se quede, eh, un mazo popular, no, sí, después en el siglo XVII, XVI, XVII, estos mazos se fueron por toda Europa y la producción se mudó a Francia, a Suiza, a Alemania, porque en Italia la iglesia no lo quería, empezaron a poner impuestos muy altos, entonces la producción se fue afuera. Entonces el tarot de Marsella, que es un mazo que más o menos como es una deriva de estos mazos italianos antiguos, de los mazos populares italianos antiguos, pero se define 200 años después, es mucho más nuevo. Okay. Entonces tampoco el tarot de Marsella es tan antiguo, es del 1650, 40, pero estamos hablando de más de 200 años después de los originales platónicos, pero se queda esta energía. Y saber también que se llama Tarot de Marsella por una actividad comercial,
de un editor francés que al final del 1800 quiso vender un mazo y lo llamó el tarot de Marsella, pero no se llamaba así. Las cartas que nosotros conocemos en Francia se llamaban las cartas italianas. Ok, eso para poner cosas. Es decir, esos son los testigos históricos. Después cada uno puede pensar que llegan que son cartas, no sé, egipcias, de cualquier otro origen, pero los testigos históricos, es decir, las cartas que existen, hablan de esa realidad. ¿Ok? Bien. Ahora vamos un poco a entrar rápidos para no aburrirlas en el mundo de los números. Es decir, que la grande innovación de Pitágoras, que vivió más o menos entre el sexto y quinto siglo antes de Cristo, es decir, más de 2500 años atrás, y más o menos vivió paralelo con Buda, para decir, ¿ok? El Buda del otro lado fue un periodo donde salió gente con mucha búsqueda y mucha iluminación. La grande revolución fue que él, hablando de los números, tuvo la intuición que los números son la llave del divino. Es decir, que todo en nuestra realidad tiene proporción. ¿Ok? Es decir, que todo se puede contar, que también si yo me saco afuera esta remera y me quedo nudo, siempre o me quedo sin un brazo o me quedo sin la otra, hasta que existo yo soy un uno, ¿entiendes? Siempre me queda una propiedad, que es la propiedad numérica. Y también empezó a averiguar que hay proporciones en la realidad. Entonces, como exactamente abrió el recorrido de la ciencia, porque la ciencia, trabajando sobre los números, en el infinitamente grande, hablando de huevos negros, cuánto es grande el universo, es finito e infinito el universo, o en el infinitamente pequeño, busca la llave de Dios. ¿Qué trazas dejó Dios para que nos podamos reconectar con él? Y también la gran intuición de Pitágoras, que se reconecta con Platón, es que él bajó los números, es decir, estudió mucho los números con sus propiedades y después los bajó en geometría, inventó la geometría, es decir, que lo bajó en la realidad. Como decir, un 3 es un triángulo, entonces estamos hablando de un triángulo con el 3. Antes se hablaba como conceptos abstractos. Entonces, en eso también abrió a la ciencia, porque una cosa es la fórmula, una cosa es pensar que la fórmula se conecta con la realidad. Por ejemplo, le hago un ejemplo, la teoría de la realidad de Einstein, él la pensó todo en su cabeza, pero cuando él la pensó y la publicó en el 1905, él no existía la posibilidad de averiguar que lo que él decía era verdad, porque no estaban los instrumentos. Ahora, más de 115 años después, siguen averiguando que lo que él pensó es verdad. ¿Entiendes? Que se puede conectar con la realidad, es increíble. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Es increíble. ¿Cómo haces? Es como ver el futuro. ¿Ves la Matrix? Mm. Sí, porque la matemática, porque para mí la matemática se desarrolla, hay problemas, tú desarrollas cosas para pensar y te quedas pensando a un problema, un problema, un problema. Después te llega la intuición, él tuvo la intuición del espacio-tiempo, que fue la gran intuición de Einstein, decir no existe solamente el espacio, pero hay espacio y tiempo. No existe solo el espacio como dimensión relativa, pero también el tiempo es relativo. ¿Por qué? Porque no encontraba solución a problemas de matemática. Entonces dice, ok, si no encuentro la solución tiene que ser otra cosa. Entonces tuvo esta intuición explotante de la cabeza. Bien, vamos un poco ahora a hacer el recorrido de los 10 números, porque eso es la parte más que le vas a interesar más en una lectura de cartas. Es decir, que si te sale un 1, antes que todo tenemos que pensar al cero. ¿Ok? Porque nosotros sabemos que nuestro loco, el map, es el cero. ¿Ok? Acá. Pero si piensan en los números latinos, no existe, en el mundo antiguo no existía el concepto de cero.
No existía el cero, existía el uno, el 10, el 1000, pero no existía el concepto del cero que saben que lo inventaron los indios en el siglo VII, porque es un concepto matemático el cero, porque en la realidad no existe el cero, todo es algo, ¿entiendes? Lo que es cero es lo que no existe. Pero Estamos re eso no, tranqui el sábado a la mañana, ¿no? Yo me voy a ir con la cabeza así, tipo, ¿cómo que no no, existe el cero? el cero no es... si piensan a los números latinos, que son los que están en las cartas, sono 1, 2, 3, no existe el cero. Y para hacer 1000, ellos hacían un símbolo particular para el 1000. Y cuando los indianos, que tienen una cabeza matemática muy desarrollada, lo inventaron, después llegó a los árabes, siempre el mismo recorrido. India, árabes y después Europa. La Europa no lo aceptó el concepto porque la iglesia no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que algo que no tiene valor, el cero, que en realidad no existe, cerca de otro número se multiplica hasta el infinito? Es decir, que conceptualmente el cero puede ser o nada o al mismo tiempo Dios. Es Entonces, Dios, chicos, el cero es Dios, no lo puedo el creer, cero, por y eso, también es es un carácter, todo. Como no es es nada, es todo, ¿no? todo. Y lo único que Eh, puede ser eh, todo es Dios, fin. claro, claro, pero ellos por 600 años realmente 600, es decir, que hasta el 1600 en la cultura clásica católica matemática no lo aceptaban. Para nosotros es parte de nuestra realidad, pero a mí eso que me tocó mucho la atención es eso, porque en nuestra visión, ¿no? El número más alto no es el 10, el número más alto es el 9, porque el 10 está compuesto de uno y de cero en nuestra visión, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque son números árabes que se desarrollaron después, pero en los números latinos, el número más alto no es el 9, es el 10 en la década, porque es Claro, la X. sí. Entonces, yo me quedé pensando diciendo, entonces, para la gente que creó el tarot, el número más alto es el 9 o es el 10. ¿Entienden? ¿Dónde es el límite? Ellos están en donde llegó el cero, porque en el 1300, 1400 estaba el concepto de cero, pero estaba escondido. Después hay un mazo, porque también se discute si realmente el mat es un cero o no es el cero. Hay un, Pero para hay vos es el 9 o el 10. y para mí es doble. Es decir, que el 9 es el máximo que también se puede pensar 9 como máxima manifestación externa como el sol o interna como el ermitaño. Entonces, para mí, y el 10 es la fin del siglo, que es muy coherente con la Tetraptis, porque Pitágoras decía que el 10 es el resumen de todo. Entonces, para mí ellos se quedaron con la interpretación interesante del 9 y 10. El 10 es el más alto, es sagrado, es el número que todo resume, que también es nuestra interpretación de la rueda de la fortuna o del juicio. Pero entonces para mí la máxima expresión en el 9 con el sol y con el ermitaño hacia adentro. ¿Ok? Y, y Hay es algo como, interesante, perdón, sí, del mate, esto que hablabas del cero como sí, agregado, que multiplica infinitamente, que es un poco sí, lo que hace el mat en realidad. O sea, el mat es muy un cero, porque a por donde en una eso, lectura salga el mat, lleva la energía, multiplica la energía y cumple la función de ese cero que estás contando en la historia. claro. Y un tip más, una información más para las feministas, se decía también todas, que el Todas, cero, acá. que el cero era como un vientre de una mujer, donde que no tiene el hijo, pero si llega algo, crea la vida. Entonces la iglesia
que no le gustaba la idea que era necesario un vientre, porque la iglesia tenía el papá, el hijo y el Espíritu Santo, no existía la mujer en la visión católica clásica, no le gustaba mucho que era necesario un vientre, que después es el vientre de María, ¿no? Y entonces lo querían dejar afuera. Pero después, otra cosa, hay gente que pone esta carta al final. No sé si saben, hay muchas interpretaciones del map que lo ponen después del 21. Pero yo encontré en el Sola Busca, es un mazo antiguo, se llama Sola Busca, donde hay todos héroes antiguos, representación de César, de ¿Cómo se llama? emperadores. No lo entendí bien, Fab. Sola Busca. Sola Busca. Vamos a ver si lo escribo. Ok. Así que Sola Busca. Donde son todos héroes antiguos. El único que no es un héroe antiguo es el señor Matto, es el loco, y tiene la escrita cero. Lo escribieron. ¿Entiendes? Como hay una referencia donde en la visión del siglo XV el mat era el cero. Bien. ¿Dónde Pero, ¿dónde empieza? Vamos ahora a hacer el recorrido de estos números que tengo, porque si no después no dejo espacio a Dalia para la parte práctica. Pero el uno, vamos a hacer un recorrido de los números. El uno es, tenemos que pensarlo como un puntino. En el cero no existe nada, ¿no? Y después hay un punto, un puntino, que es el uno, algo que empieza a manifestarse, ¿ok? Y es antes de la dualidad, es el divino, porque es decir, es en el punto donde hay de todo, ¿ok? Todo es en el uno. Y si lo piensan, hay un aso, los haces son muy grandes, todos los haces son muy, muy grandes. Y también tenemos en el número numerológico 1 todas las posibilidades del Butler, el poder de la fuerza y el 21, que también es un nivel numerológico 1, donde hay la realización final. Entonces, al mismo tiempo, Dios es posibilidad y realización total. ¿Ok? Pero en este 1 todavía no existe la realidad. ¿Por qué? Porque es un punto, no existe la dualidad, no existe el sol y la luna, no existe el buio y la luz. En la filosofía Todo, clásica, perdón, todo esto al sí, que le interese está muy bien explicado en el libro de Fabio, sí, el no libro del tarot. sí, Este, ahora en Fe no lo tenemos, pero en Magia Libros está. sí, Está buenísimo porque no es información que se encuentre mucho en los libros de tarot. Digo, por si claro, después quieren ampliar esto, sí, está todo acá adentro con claro, imágenes claro, y por todo. eso sí. Y, y esa filosofía donde todo es uno, en la India clásica, porque hacemos un poco de referencia también, es la Advaita Vedanta. Si quieren buscarla, Advaita Vedanta, la filosofía de la non dualidad. Todo es uno. Y también Ramana Maharshi, cuando él te hacía la pregunta, ¿se acuerdan? Claro, el punto, muy bien. Cuando él hacía la pregunta, Ramana, ¿quieres vos? ¿Quién ¿Quieres soy? vos? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? En realidad te No estaba sé, diciendo, Ramana, ¿quién soy? no Tipo, sé, todavía por no sé, favor. pero te estaba diciendo tiene que regresar al uno. ¿Entiendes? Como decir, es parte de esa filosofía que es una teoría de la no dualidad, donde al final somos todo uno. Y también la idea indiana del mandala, que también está explicada en el libro, donde se representa un mundo en un uno, la posibilidad de mostrar todo en uno. Bien, después en el libro hay más ejemplos, pero quería solo mostrar cómo si sacamos en uno, en cualquier forma que sea, en numerales o triunfos, tenemos que pensar que hay la posibilidad de desarrollo de todo o realización total. ¿Cuál de los dos? Nunca, siempre es una interpretación que tenemos que hacer. Entonces dejamos pistas, pero no se puede contestar sin la intuición. Después, tenemos el 2, que es el pasaje entre 1 y el 2, es el pasaje de la creación, donde hay la diferenciación entre polaridades, masculino y femenino, plus y menos, arriba y abajo, sol y luna. Todo el mundo de la dualidad habla de posibilidad entonces de separación, que es así Acá está el dibujito, gráficamente, si muy quieren ver. bien.
¿Qué pasa? Porque hay dos puntos que se unen con una recta, ¿ok? Entonces, estamos en esta recta, entonces hay posibilidad de colaboración, por ejemplo, representado en el 2 de oro, que tenemos acá, ¿saben todo? Ahora le muestro el 2 de oro, que es una colaboración, acá, o hay posibilidad de una repulsión, o de cada uno en un extremo de la recta, en un puntino o del otro lado, que son la papisa que está de un lado y el colgado que está del otro. Porque todo el 2, que es el mundo donde vivimos, hay atracción y repulsión todo el tiempo. Hay gente que nos gusta, después te gusta, después no te gusta más, y es el mundo de la dualidad. Entonces, todos los dos hablan de esta posibilidad de colaboración, de encuentro-desencuentro. Para mí los numerales hablan más del encuentro, ¿no? Los dos bastos se cruzan. Hay cartas italianas antiguas también donde hay un bastos acá y un bastos acá. Es una posibilidad, es un desencuentro, pero en lo que estamos trabajando se encuentran. Y también el 2 de copas me parece que al final te está diciendo El 2 es brindamos muy... juntos. Y ¿Eh? el 2 de oros también, ¿no? Que es El 2 de muy oro. la comunión. Acá siempre en el 2 de oro, por ahí ya lo saben, pero se ponen el nombre del autor con el nombre de la casa editora, ¿no? Porque cada oro Claro, une y materializa. claro. Entonces el 2, si el uno habla de divino y de todas posibilidades, el 2 habla de multiplicación o de atracción y repulsión. Se puede multiplicar en la realidad porque de uno somos muchos, pero al mismo tiempo hay la posibilidad de cada uno por su lado. Vamos al 3. Entonces tenemos que pensar que por cada número tenemos los cuatro palos de los numerales y después las dos cartas que son 3 y 13. ¿Ok? Entonces es importante pensar que la palabra para mí, ese es un consejo, mucho se dice que el 2 es una espera, pero no está en el concepto de número. Es una espera como representación porque somos en un lado de la recta, pero el 2 no tiene en sí mismo el concepto de espera. El 2 tiene en sí mismo el concepto de Bueno, atracción, repulsión. ¿Ok? Después, ¿qué pasa cuando hay esta posibilidad de 2? Que llega un tercer elemento que es arriba, que normalmente que crea un triángulo, que puede armonizar esta tensión de la dualidad o romper. Si se como los armoniza, hijos cuando llegan a la como pareja. los hijos cuando llegan, o la pareja se va a la mierda, 13, que es el arcano sin nombre, o se une más, entonces es la emperatriz. Entonces, en los triunfos tiene más esta parte, ¿no? Um, pero hay más una parte de división, separación. Y también en los numerales pasa lo mismo. Y también tiene que pensar que ahora, en el 3 por la primera vez se crea un triángulo, es decir, un espacio, porque en el 2 tenemos solo una recta, pero en el Acá está el 3, dibujo si lo quieren ver. claro, nel 3 se crea un triángulo, entonces hay como una hoja, todavía no tiene espesor, porque es un triángulo así, en un espacio, no existe la realidad todavía, pero es lo que pasa que se materializa, empieza a materializarse. También se habla de la Trimurti, es decir, el Dios se materializa en el 3, no como el Papá, el Hijo y el Espíritu Santo, la, ¿cómo se llama? No importa, en nuestra religión, pero es decir, que Dios no se manifiesta en un uno, porque no está diferenciado, no se manifiesta en la separación del dos, pero se manifiesta en la suma del tres, como cuando llega. Entonces, todas las divinidades que se manifiestan en una forma de La tres. Trinidad, La me quedé Trinidad, no me pensando. llegaba de la, no me llegaba. Bien, vamos un poco adelante, entonces tiene que pensar el 3 crea siempre en un nivel numerológico la posibilidad de armonizar y cortar. Y los numerales tiene que sentir si está cortando o si está armonizando. El 4 tenemos que pensar que tenemos un triángulo y después un puntino arriba. Entonces es el primo sólido, es decir, que se crea el espacio en el 4. Y por eso el 4 habla de orden, equilibrio, Mm. estabilidad. Porque el 4 también
tiene números particulares, pero en el 4 en geometría se crea el espacio, es decir, con 3 Es la se crea un materia, claro. triángulo, en el 4 se crea la materia, antes no existe la tercera dimensión, lo que se Es llama. como, claro, es como si habitara en una dimensión más. Son dimensiones en realidad. El otro día Son estaba hablando con dimensiones, alguien sobre el axis y me dice, el axis Z, no sé qué. Le digo, ¿qué me estás hablando? No, claro, porque porque tenés así, así, y después tenés uno que va claro, así. Y claro, el que va claro, así es el 4. claro, lo que crea, claro, claro, crea el volumen en El realidad. Entonces, volumen, esa es la palabra. Miren, acá está. Acá está. claro, es un triángulo con arriba un punto, se crea el volumen. Entonces, todo, por eso el 4 habla con el emperador, con templanza, de la posibilidad de orientarnos en la realidad. Ok, también los cuatro evangelios, norte, Muy sur, este, interesante. oeste, es decir, orientarnos con los cuatro puntos cardinales, las cuatro virtudes cardinales, es decir, que son el 4 es la posibilidad de la materia de existir. Entonces, es parte realmente de una realidad y también hay propiedades matemáticas de los números, es decir, que 2 es el único número donde 2 más 2 es igual a la multiplicación de los números que lo forman. 2 por 2 es igual a 2 plus 2. Ok, entonces hay cosas donde esta armonía, este equilibrio se manifiesta en el número o está compuesto con el número. Eso no Hay tenemos algo mucho que está tiempo. muy bueno del libro de Fab, que acá pone todas las cartas, que eso también si quieren, o sea, bueno, además de comprarse el libro, pero digo, lo pueden hacer para practicar, ¿no? Como pensando en esto, cuando las ponemos todas juntas, todos los cuatro y todos los grado 4, toma otra percepción, porque de pronto se Sí, empieza a ver eso que está diciendo él, claro. y está bueno para, como el tarot es tan visual, entrarlo así. Sí, y después del orden del 4, también en la filosofía clásica es necesario la quinta esencia, es decir, que después que tenemos este orden, es necesario algo que pueda dar la vida, es el número 5. El número 5 es realmente el elemento que da la vida, actúa en la naturaleza, como decir, el 4 es un mundo donde no está la vida y el 5 es el pasaje necesario para dar la vida porque es un 2 más 3 es la dualidad más la creación. Entonces es una creación adentro de la dualidad. Es el 5 es el número que se manifiesta en la fórmula de la proporción áurea. ¿No? No sé si saben, la proporción áurea es una proporción que se encuentra en muchas partes de la naturaleza. Es decir, que el 5 esconde un poco el secreto de la vida y en nuestra cultura se representa Venere que es la estrella es el planeta que se Venus. ve, Venus, sí, que se ve entre el cambio de luz antes y después del día, es la parte más luminosa. Y también es la posibilidad de traer la luz, como un diablo, Lucífero. Bien, entonces tiene que pensar al 5 como elemento que rende actual, que manifiesta las posibilidades del 4. 4 y el 5 da la vida. Y después hay un número que es re lindo, que es el 6 que siempre es difícil para entender, que es el número que habla de belleza. Porque numerológicamente 3 más 2 más 1 es igual a 6, es igual a 1 per 2 per 3. Hay una simetría en los adendos, lo que crean el número, que hace que participe a la armonía de la realidad o que manifiesta la armonía de la realidad. También en la Cábala de los judíos es 6, la Sephora número 6 es la Sephora del Olimpo, porque realmente está en el número la vibración. Eso no podemos entrar mucho en las fórmulas, pero es entender que los números tienen una vibración porque tienen propiedades matemáticas y los pitagóricos estudiaron estas propiedades. Por eso no es que es teórico, es realmente tiene propiedades, entonces refleja un concepto o una energía más. Y a mí me gusta porque cuando fuimos adentro al Matrimandir en Pondicherry,
había una esfera, ok, que es el divino, ¿no? Claramente porque es como un uno, y abajo había estrellas a seis, con seis puntas que estaban arriba del cristal grande, que había la bola de cristal y había, como decir, lo lindo, que también es la estrella de David, pero es como decir lo lindo que sostiene el divino, Acá está el dibujito. claro. Pensar que eso está ahora sucediendo, ¿no? Por ahí hay alguien ahora ahí. Que está ¿No es re resolviendo. loco? Es Tipo, están ahí increíble. ahora, ¿entendés? Sí. Después tenemos el 7 que está hecho por 4 más 3. Es decir, el 4 es la materia, el 3 el espíritu, la manifestación del espíritu. Entonces el 7 vibra con la posibilidad de materializar o la posibilidad de espiritualizar. Si somos muy en la materia, la posibilidad de espiritualizar. Si somos muy, si tenemos que materializarnos, la posibilidad del espíritu de ir adentro. Entonces es un 7 como el carro que materializa las cosas o è un'estrella che spiritualizza las cosas. ¿Ok? El 7 también es uno de los números, por eso, ¿no? Porque habla de posibilidad de contactos entre el espíritu y la materia. Y por eso para mí, sabes que a veces se dice que la estrella desgasta mucha energía, porque es el lugar donde si no ponemos atención, se pierde mucha energía en el esfuerzo de materializar cosas, en el contacto entre espíritu y materia, a veces se pierde mucha energía, entonces nuestra actitud tiene que ser guardar esta energía. Y es uno de los números más importantes en muchas filosofías o en muchas religiones. Y también hay una parte, una escuela que es muy interesante de Tarot que habla de los triunfos en base 7, es decir, que habla de 1 a 7, de 1 al carro, de la justicia a la templanza y de templanza al mundo. Es decir, se organiza los 21 arcanos a base 7. Acá tenemos en el 8, una de las diferencias más fuertes que yo describo en el libro y que pienso que sea importante entre la filosofía, es decir, la visión clásica del tarot y la interpretación como símbolo del número, porque hay versiones donde el 8 es lograr la perfección. Pero lograr la perfección a mí nunca me resonó mucho porque se dice que es un doble cuadrado, el 4 más 4, pero nunca me convenció porque en los triunfos, ¿dónde está la perfección de la luna? O la justicia, sí, puede ser que la busca, pero la luna No. no habla de perfección. Entonces empecé a estudiar los números y se dice, siempre los pitagóricos, que es el número antes que todo, más promiscuo. Ok, porque tiene adentro, se puede dividir por uno, por 2, por 4 y por 8. Es el número en la década que tiene más dividores, es el más promiscuo, pero al mismo tiempo se puede dividir más. Es decir, que se puede dividir por 8, por 4, por 12, por uno. Es decir, que es el número que divide más. Es el número que comparte más. ¿Ok? Que puede compartir más. En ese sentido, tiene la visión de la justicia que comparte y de la luna también al mismo tiempo, porque la luna es una energía maternal que comparte. ¿Cómo la justicia comparte? Yo veo que más comparte la luna que la justicia. Claro, pero la justicia dice a cada uno Ah, su, que reparte sería por ahí más. reparte, claro, Reparte. reparte, sí, que Pero cuando reparte. decís promiscuo, porque nosotros tenemos una percepción de la palabra También, promiscuo. no, es al mismo tiempo, también esta forma promiscua sexual, no sé cómo decirte. Sí, pero también la luna, si lo piensas, la luna a veces es promiscua, porque ¿Qué quiere decir exactamente? Por eso pregunto, ¿no? No sé, no lo tengo muy claro. Lo voy a porque en la buscar. oscuridad de la luna pueden pasar cosas que no se ven. Ajá, sí, Y es verdad. promiscuo también es donde hay más, adentro de una cosa, más cosas. Es decir, que la posibilidad Ah, de que también es una promiscuidad sexual, es decir, que yo cojo con mucha gente diferente, tengo promiscuidad sexual.
pero también es la posibilidad de compartir mucho en la promiscuidad. Vamos no sé, hacer una vacación juntos, promiscuos, no sexualmente, pero de comida, y compartimos todo. La promiscuidad es decir, no cada uno con su pequeño parte. La mezcla. Una mezcla, sí. Y en esta visión es el número más femenino, por eso también tiene la justicia y la luna, porque la mamá es la que divide más. También se dice que no tenemos el tiempo, pero me gustaría, también se dice que el 7 es el número más virginal, por eso también. El 7 es el número virginal porque es el único, no tiene, se puede dividir entre sí mismo 7 y 1 y no genera ningún número en la década. Entonces se dice que es virgen. Y al revés, el 8 tiene 1, 2, 4 y 8, es promiscuo. Es como para hacer un poco de oposición también. Los números tienen estas propiedades que se manifiestan. Es decir, que si estoy cogiendo con todo el mundo, estoy en un 8. ¿Ok? Es interesante. ¿Por qué? Porque estoy promiscuando mi energía, la estoy compartiendo con mucha gente. Y como referencia artística más importante para mí es que todas las fuentes de bautismo antiguos de los primeros siglos cristianos son todo, tiene forma de 8. Si lo Ah, buscan en las historias, ¿por qué? Pues que es una posibilidad de compartir el divino. Compartimos el agua sagrada para compartir algo de divino. Y después cambiaron las formas, pero los antiguos todos tienen forma 8. Porque para mí mirar la arte sagrada es una forma de conectar. Yo cuando entro en un, como, no sé si se acuerdan, no sé, los pilastros dentro del matrimonio son 12. ¿Se acuerdan que lo hablamos un poco allá? Como decir, cómo los arquitectos que trabajan con sagrado manifiestan estos números, si son inspirados, pero si no son inspirados se pierde la armonía. Si sientes armonía, hay algo que te tiene que decir el arquitecto. Bien, el 9. El 9 es el 3 por 3, es el 3 a la potencia, es el número más alto autónomo o el más cerca de la tetractis, que es el 10 griego. Entonces, el 9 es la máxima potencia del divino, es la máxima expresión en el sol exterior y en el ermitaño interior, es decir, la posibilidad de expresarse a la máxima potencia. No hay otro número adentro, porque 1 por 1 es 1, no cambia. 2 por 2 es 4, que también habla de la potencia del emperador, y después 3 por 3 es 9. Okay. Después 4 por 4 es afuera de la década. Entonces el número más alto que se puede poner en potencia es el 9. Y, y eso, entonces tenemos que pensar que también acá mucho se dice que el 9 habla de crisis, pero en realidad en el Sol no hay crisis. ¿Entienden? No está íncito, después se puede decir claramente que el ermitaño entra en crisis, pero es una interpretación del ermitaño, no es una interpretación del número. El número habla de máxima, es otra forma, habla de una máxima manifestación interna y externa. Y después, si tienes que manifestarte internamente, buscar dentro de ti mismo, tiene que ir solo, cambiar mundo, es otra interpretación, es un paso adelante. Pero en sí mismo el 9 no habla de crisis, nunca, es al revés, habla de máxima potencia, ¿ok? Y después, para cerrar, porque si no, no se queda el tiempo para los ejercicios, hablamos del 10, que es lo que todo resume. Un poco lo hablamos antes, es la tetractis, es un triángulo a base 4, después 3, pues después 2, después 1. Ahora, espera que lo muestre. Acá lo tenemos, acá. Perfecto. Es un triángulo así. Entonces muestra la posibilidad de contener, de mostrar todo y también la posibilidad de decir, se cierra algo para empezar algo de nuevo.
tiene la completeza y empiezo de algo de nuevo al mismo tiempo, que es el 10 con rueda fortuna o el 20 con el juicio, el juicio. Y todos los cuatro palos tienen la misma energía. El 10 de bastos puede ser todo el recorrido está hecho o estoy listo para algo de nuevo en mi energía de fuego. También está bueno pensar esto que hablábamos, Fab, o sea, que discutíamos de si el 21 es Claro, O10, o sea, porque hemos pasado tiempo discutiendo si el claro. 21 era grado 10 o qué. Claro, Digo, para. porque, claro, el 21 para mí es realmente la sabiduría, se ve la sabiduría del tarot, porque te dice, mira que siempre algo de nuevo, empieza, para mí el 21 tiene la vibración del uno, porque está la completeza de la mandorla, del divino en la representación, y te está diciendo, mira que es siempre un paso más, no es solamente el juicio, es siempre un paso más para hacer, nunca se termina. Entonces tiene la posibilidad de la iluminación del uno, pero al mismo tiempo te da el empuje para seguir haciendo cosas en la realidad. Lo deja dentro de las. Es como ponerle un grado de irracionalidad dentro de toda la racionalidad, ¿no? Está bueno Claro, eso también. Bueno. Qué superdotado que sos, amigo. Un aplauso porque yo me quedé careta y esto yo ya lo había escuchado, así que, Dios mío, ¿podrán ser maravillosa. Fabio? ¿Podrán ser Gracias. Fabio Albertini? Jamás podrán. Nos tomamos 2 minutos para ir al baño porque yo les voy a venir con otra cosa mucho más hippie. Así que vamos a hacer un pequeño cambio. Se toman un vasito de agua, miran un poco por el balcón. Volvemos en 2 minutos y terminamos y 5 y 7 todo. ¿Dale? Dale. Yo quiero ir al baño y vengo. Bueno, cuando quieran, yo ya estoy. Me quedé pensando en eso que dijiste, Dal, antes, de en qué momento pasó de ser simplemente un juego a que alguien dijo, esto es místico, esto te dice cosas. Yo no lo No me sé. había puesto Yo no lo sé, a pero si fue en Italia, algo me dice que debe haber sido por Nápoles, aunque estaban con la carta por el lado de Milán. Fabio nos podrá decir, porque pero es loco. realmente, Sí, pero no este, me lo había puesto a pensar porque sabía que venía de un juego, pero en ningún momento me puse, no, claro, ¿en qué momento alguien dijo, no, no, esto es místico? Esto te va a decir cosas, este símbolo significa esto, el papel dice tal cosa. bueno, basta que lo agarre un vidente para que eso suceda con cualquier cosa. O sea, porque el vidente te lee cualquier cosa, te lee los pájaros, te lee el café, te lee el té, te lee la vela, te lee la cara, te lee cualquier cosa. Imagínate si le das un montón de papelitos con dibujos, una fiesta. Mm. Yo me lo imagino por ahí en un contexto así de necesidad del pueblo o lo que sea, que la gente trata como los estafadores al principio. Me imagino como, Sí, el mago. claro, exacto, exacto, así, como tratando de sacarle plata al otro para adivinarle el futuro o algo así. Pero bueno, Bueno, vamos a hacer un pequeño entrenamiento.
El otro día estaba en el gimnasio, le decía a Fabio, haciendo pesas, chicos, imagínense. La profesora decía, no sé qué, dale, dale, vos podés. Y yo de pronto dije, esto le voy a hacer a mis alumnos. Así que disculpen que los use de conejillo de indias, igual también son mis alumnos, pero no los que tengo ahí todo el tiempo. Porque el entrenamiento es importante, la repetición, ver qué es lo que te sale, cuánto te sale. No quiero decir bajo presión, pero un poco bajo presión es como que cuando tenés al entrenador acá al lado lo haces, si estás solo por ahí no lo haces. Entonces pensé, tengo un pequeño proyecto para dar una clase que se llama Entrenamiento de Tarot y este es un ejercicio que pensé para ese pequeño proyecto. Entonces, lo que yo hice es separar los arcanos mayores, menores, mayores, numerales y figuras. Y lo que quería era que hagamos un juego también, volviendo un poco a la cualidad del juego, pero con los significados de las cartas. Ustedes todas saben leer el tarot, entonces lo vamos a poder hacer bien, porque acá dentro del curso teníamos diferentes niveles. Entonces lo que yo pensaba es que podemos jugar a dos cosas. A ver el tarot como espejo, o sea, digamos directamente qué significa, o sea, sacar una carta y que ver qué significa como reflejo esto en la vida real. O sea, lo primero que se me ocurra de qué significa esto en la vida real. Un significado, un momento, un algo, que es un poco la propuesta del libro. Por ejemplo, saco la papisa. Puede ser, pero vamos a llevarlo a algo concreto. Esperar el colectivo. Intuir algo que va a pasar. Esperar a terminar mi tesis. Algo muy puntual. Como decir, lo llevo. Me agarro acá porque me pusieron una muela postiza. Algo salió mal. No estoy pudiendo. Por suerte el lunes voy al dentista. Entonces le encuentro precisos ejemplos. Vamos a hacerlo primero con precisos ejemplos y después vamos a hacerlo con palabras, ¿sí? Entonces, lo primero que se les ocurra, sin pensarlo demasiado, no sé, voy a sacar un par, 5, 7, capaz 10, y ustedes lo escriben en el coso. Yo lo saco y ustedes lo escriben. Y ahí les voy dando la devolución y obviamente Fabio, si quiere, puede participar. ¿Ok? No, o sea, la cosa es como el entrenamiento, lo primero que me salga, porque también a veces el tarotista, que el otro día estuve, esto está buenísimo, chicas, las que están acá, bueno, solo le queda re lejos, pero ya si vos querés, y Lu también, sé que no te dedicas tanto al tarot, pero si te dan ganas, hicimos las tutorías personalizadas y estuvo bárbaro, porque realmente yo ahí se ven tantas cosas cuando estás al lado de alguien viéndolo leer el tarot. Y a veces piensan, primero que piensan que no saben nada y después se sientan y saben, son las que más saben, esas son las que más saben. Después, las que más creen que saben inventan cualquier cosa cuando están leyendo, tipo, no inventes, te lo pido por favor, que a mí me da horror cuando el alumno inventa. Y después, lo otro es como, se la cagás mucho o la embarras mucho cuando pensás demasiado en la vida y en el tarot. Entonces este ejercicio es como medio, bueno, a ver qué es lo primero que me sale, qué es lo que intuyo rápidamente y qué es lo que sé. Es como una para medir eso. Entonces vamos a hacer este ejercicio, vamos a empezar y yo les voy a ir poniendo, afilen los dedos, pónganse como el gatito del meme que escribe ahí y ponen, acuérdense, el significado en la vida, o sea, un espejo de esto. No voy a dar ejemplos, así que ustedes pónganlo. Después voy a implementar la parte de premiación, de que el alumno que más rápido escriba, de Lo escribimos motivación en el para el chat, ¿no? entrenamiento. ¿Qué? Acá en el chat lo escribimos. En el chat, sí, porque si hablamos todos al mismo tiempo no se va a escuchar. Entonces, bueno, vamos con la primera. El sol. Un significado en la vida, una situación, un algo, una persona, cual- cualquier cosa. Bueno, está bien, voy a ser bueno, les voy a decir mi papá diciéndome que hago las cosas bien, por ejemplo. No. Ya están tardando demasiado. Ay, sí. Sol, por lo menos se llama Sol, y dijo compartir con tus hermanos. Muy bien. Necesito más. El sol, me animé a subir al escenario el show de la licenciada Cecilia C. Muy bueno. Casi Vos que nos podrías. cruzamos, Dal. ¿En serio? ¿Fuiste el mismo día? Fui el viernes anterior a vos y 2 viernes después, pues fui 2 veces aparte. Ay, muy bueno, nos cruzamos, qué lástima. Salir a pasear con una amiga. Perfecto. Muy bien. El emperador. Situaciones emperador.
Bueno, no voy a spoilear. Le puse límites a un jefe, muy bien. Comprarme una casa, quien pudiera. Disfruto mi viaje, bien, que me lo pagué yo, en ese caso sería. Tener un emprendimiento. El 13 sería tener un emprendimiento. Tener un emprendimiento, sí, y que me vaya bien o vivir de él. Bien, muy bien. Tan buenas, ¿eh? El Diablo, 5 y 15. Pensamos también en lo que dijo Fabio del grado numerológico para hacer este ejercicio. Me animé a tirarle los perros a un chico que me gusta y me salió bien. Bueno, afortunada. Coger con un chico que me gusta. Mirá cómo están. Ser infiel. Muy bien. Bien todas. Perfecto. ¿Me falta alguien? No. Bien. El carro. Dejar de postergar y avanzar con mis herramientas actuales. Bien, tener una meta en el mes. Bien, busqué una nueva oportunidad laboral donde me valoraron. Muy bien, animarme a hablar en público. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Rápidas. Vamos a hacerlo un poquito más difícil. Vamos a hacerlo con los numerales. Este no sé si les va a salir tan bien. Pero vamos a probar. A ver, dos de bastos. Encuentro sexual con intimidad, diría yo. Con intimidad o con cuando conectás con alguien sexualmente. Porque encuentro sexual solamente por ahí algo que pasa una sola vez podría ser un 3. Pero cuando pasa algo o cuando hay potencialidad de algo, ahí va un 2. Eh, Acumulo energía para volcar en un proyecto. Muy bien, pensé lo mismo, bien. Le di forma a mi deseo abriéndome a estar con otro. ¡Ah, qué lindo! Bien Y puedo ahí. decir una cosa, se Sí. queda un poco en la versión acúmulo de energía que no es Ujú. tan numerológico, porque se Bien. acuerdan que el 2 no hablaba mucho hablaba más de encuentro-desencuentro, no de acúmulo. ¿Entiende? Como, ¿se acuerdan que hablamos un poco hoy de que el 2 no tiene el concepto de acumular? El, el- el- Entonces, eh, o sea, o en- igual, perdón, ¿eh? sí, Claro, vos decís no porque no sea, sino como para usar el claro, si ejemplo de usamos esta encuentro. versión para sacar un poco los Sí, esquemas, ¿no? para Diciendo hasta ahora agregar. siempre, porque se quedan palabras que son fijas, no sé. Para mí, siempre en el mundo del tarot, la gente con 2 piensa a acumular, porque siempre va a pensar a la papisa y en 9 crisis. Pero no, porque en el 2 hay, como dijo Dala, el encuentro con, no sé, un beso en un bar puede ser un 2 de vasos porque es la lengua que te entra en el otro. Y no es un acúmulo o coger, no sé, directamente, pero entender que hay que también puede ser una espera, porque nosotros podemos tener los extremos, es decir, acumular cada uno en su lugar, pero acordarse que tenemos también la versión encuentro. Claro, Y porque ahí es lo como que, perdón, ¿puedo decir algo que estoy pensando que un poco me confunde a veces? Como que Sí. la materialización de ese deseo sería el 3. Entonces el Ujú. 2 es como, o pensar eso de que acumulo, espero, o me empiezo a encontrar con algo capaz, no es que me termino de encontrar. Claro, sí, o por ahí sí te encontrás, pero la manifestación, o sea, es como si te dijera, no sé, por ejemplo, esto que estábamos hablando de un encuentro sexual, el 2 es un encuentro como, no sé, cuando te gusta mucho alguien y todavía no, y estuviste con esa persona, pero no se lo dijiste a tus amigos, porque hay una forma donde todavía eso tiene que estar en tu intimidad, no sé, en tu intimidad de vos, con tu persona, ¿entendés? Y después sale al mundo. Y acá Lu dice, capaz podría decir, me encuentro con mi propia energía para hacer un proyecto, pero para mí en relación a lo que está diciendo Fabio, me encuentro con mi propia energía, es el uno, soy yo. Y cuando yo voy con un otro, no sé, por ejemplo, yo le digo a Fabio, che, escribamos un libro juntos, pero el libro todavía no existe, eso puede Es un ser un 2. 2 de dos puntas, que se tensan y que se terminan uniendo, y esa manifestación de, por ejemplo, empezar a escribir es el 3. Claro, porque yo le digo algo, si yo recibo la consulta
y tú me dices acúmulo de energía cuando hay dos vasos que se cruzan, yo recibiendo la lectura te digo, ¿por qué acúmulo de energía si se están cruzando? Como, que también, pero entiende que tenemos que leer los símbolos, porque no existían libros que te lo explicaban, porque el símbolo tiene que hablar, entonces es más práctico que teórico. Si se cruzan, se cruzan. Después, si no está fluido, no se cruzan. No sé, no es que siempre es un dos de vaso voy a coger. No, porque puede No. ser un desencuentro, pero hay, Claro, porque a partir de ese encuentro puede haber un rechazo o una continuación. claro. Es una Sí, unión. o hay más la posibilidad de un encuentro, sí. Como decir, que para mí es importante que en el 2 se saque afuera la idea de espera, porque no necesariamente tiene que ver nada con la espera, porque el 2 de oro, ¿dónde está la espera? Ahí se cruzan, multiplican. Bueno, vamos a hacer dos más de estas y por ahí alguna figura y después hago la tirada que quería que hagamos, si no, no vamos a llegar y tengo ganas de que la Claro. hagamos. Bien, entonces, cuatro, mira, estamos con los bastos hoy. Cuatro de bastos. Acuérdense lo que decía Fabio del 4, del momento en que las cosas empiezan a tomar volumen, digamos, de existir en la realidad. Estoy a gusto con mi deseo, en paz con lo que quiero. Bien, muy bien. Crear un momento de disfrute. Muy bien. O disfrutar de lo que tengo, también puede ser. Eh, ordenar también lo que tengo. Estoy estable en mi relación sexual o con mi sexualidad. Bien. Sí, una estabilidad creativa es también. Una estabilidad activa. Está bueno eso, ¿no? Es que un momento bastante efímero. Bien, muy bien. Bueno, también les salen bien los menores. Me alegro mucho por ustedes. Vamos a ir con las figuras para poder hacer la tirada y probamos un rey de copas. Acuérdense, igual esto hay teorías encontradas, pero podríamos decir que los reyes estarían entre los grados numerológicos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Gestiono bien mi emoción, la domino muy bien. Tratemos también de poner ejemplos más específicos. Un hombre a gusto con sus emociones, que llora sin tener problema con eso, que se expresa, o que tiene valor de decir tipo, me gustás, o de decir, de expresarse, ¿no? De decir, te extraño, como quiero esto, deseo esto. Un hombre o mujer, sí, muy bien, pero podría ser un hombre. Tengo una conversación madura con alguien, madura emocionalmente, podríamos decir, donde puedo hablar de mis emociones. Muy bien, vamos a buscar otro ejemplo y estamos a full. El rey de bastos. Rey de bastos. No se les ocurre nada. Una persona que es capaz de controlar sus impulsos sexuales y que no tenga la mano suelta. Uy, qué miedo la mano. Lo pienso en cuando vas a un boliche y te tocan el culo sin permiso, o un chabón que Ah, se ubica. no, Ok, claro. ok, bien. O sea, sí, que puede ser deseante y sexual sin necesidad de que se deje llevar por sus pasiones. Que eso no se encuentra en todos lados. Y cuánta potencia hay en eso en realidad, ¿no? Porque el que puede, el que tiene mucha energía de fuego, mucha energía de bastos y la puede controlar. Acá el otro día miro así porque una vez mi psicóloga me dijo la frase, ahora tenés control sobre vos, ponele, pero imagínense lo que era antes. Y me la anoté y me la pegué ahí, porque cuando uno tiene mucha energía es muy difícil estar controlado. Entonces, el rey de bastos es eso, tengo todo este poder, tengo toda esta potencia, tengo toda esta capacidad, pero la controlo. Y no la La sé controlo. dirigir bien.
no la controlo, la reprimo, sino la Claro. sostengo y la fabrico de alguna manera, la Lo pienso como habito. un láser que apunta a un solo lugar, tipo la sabe canalizar y dirigir bien, no que explote justamente. Sí, fíjate que él tiene un poco el basto que termina en una punta. A mí siempre me gusta esto del rey de bastos, ¿sí? Un empresario canchero que demuestra que tiene lo que quiere. Sí, muy bien. Fui por mi deseo de poner en práctica un proyecto creativo con convicción. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la tirada y terminamos por ahí 5, sí, no, definitivamente 10 minutos después. Pero para así nos organizamos bien. Entonces, la propuesta que yo quería hacer, después tengo otra tirada también que es de mi curso, del curso de fe, que no vamos a llegar, pero se las voy a mandar ahora por el chat. Ahí les saco una captura. Así si la quieren hacer de tarea y después si quieren preguntar algo lo mandan porque a esa no vamos a llegar. O si quieren compartir su lectura. Entonces, yo estuve pensando y dije, vamos a hacer esta tirada. Separen por lo pronto los mayores de los menores. Los menores los pueden poner todos juntos. Y digo, bueno, por más que ya lo hicimos en algunas oportunidades, también cada vez que lo vemos vamos a ver algo diferente. Entonces dije, vamos a hacer una revisión porque esto sería como un poco el cierre del viaje, ¿no? Y con Fabio, bueno, hablamos 10 millones de cosas, de todo lo que pasó, de cuántas cosas podríamos haber hecho mejor, de cuántas igual estuvieron bien, de cuánto aprendimos, de qué pasó, de qué no pasó. Fue tan grande todo. Y es como si nunca se termine. Es esto que dice Fabio del 21 de que es infinito todo, y realmente es como que de India de la vida nunca se termina de perder. De perder tampoco, de aprender, quería decir. Pero lo que pasa es que da perspectiva. La perspectiva regenera todo el tiempo. Vos decís, pasó esto. Y te pasa una semana y decís, no, no pasó esto en realidad, pasó esto. Y después pasan 3 semanas y lo mirás de nuevo y decís, no, no pasó esto. O pasó esto y también pasó esto. Entonces la perspectiva va transformando el aprendizaje. Siempre. Y la propuesta de esta tirada es simplemente son 4 cartas y pongo, ahora le saco también una foto y se las mando, pero es fácil. ¿Cómo estaba yo antes del viaje? Pongo un arcano mayor y complemento con un arcano menor. Siempre que puedan, ya lo dije 70 millones de veces, lo voy a decir hasta el cansancio, aporten con un arcano menor. Antes del viaje, ¿cómo estaba? En el viaje, ¿cómo estaba? Después del viaje, cuando volví, ¿no? ¿Viste esa semana? Esa semana que volvés y decís, ahí te preguntas verdaderamente, ¿quién soy? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? Yo, chicas, me mudo, imagínense, me mudo. Llegué y dije, yo no puedo vivir más en esta casa, esta no es más mi vida, todo esto ya no lo necesito, no me sirve, tiré la mitad de mi casa, me mudo la semana que viene. O sea, imagínate. Después del viaje, ¿qué me pasó cuando volví? Y no es lo mismo cuando volví a mi casa, que yo ahí hablé con todos. Me faltó Andrés, no le voy a escribir a Andrés, no voy a cumplir mi ciclo, así que ahora le voy a escribir a Andrés. Yo ahí hablé con todos y todos estábamos como medio en Narnia, entonces no soy la misma persona que cuando volví del viaje hoy. Entonces, antes del viaje, en el viaje, después del viaje y ahora. Y es como si ahora fuera. Me interesa esta tirada, no lo vamos a llegar a analizar para todos, pero es un poco también numerológico en algún sentido, por eso es interesante que veamos traigamos esto que dijo Fabio del grado numerológico, pero es un desarrollo de personaje, se diría en las escrituras literarias. Y esto es para, ahora lo vamos a ver por arriba, pero tiene tanto adentro. Es una tirada muy simple, pero no por eso menos compleja, porque cuando yo miro el ahora, tengo que mirar el antes, o sea, cuál fue mi semilla y cuál es el resultado de esa semilla, cuál es el proceso, cómo me sentí en ese momento. Se puede leer de muchas formas. Es una tirada que puede ser re larga y es muy interesante. Así que eso, vamos a mezclar los mayores y sacamos antes, en el viaje, cuando volví y ahora, y abajo le ponemos un arcano menor. Y yo también lo voy a hacer. Y 4 y el que 4 entonces, ¿no? Dale. Sí, 4 y 4. Y el que tenga ganas lo comparte y lo analizamos todos juntos. Porque también vi que les gusta, va, que les sirve y que les gusta que
obviamente recibir una lectura, pero también se aprende mucho viendo cómo se lee. Entonces vamos a hacer esa prueba. Entonces, cómo estaba antes de irme, cómo estaba en el viaje, quién era, quién era yo ahí después del viaje y ahora. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes son esas personas? Yo estoy para compartirlo. ¿Estás para compartirlo? Bueno, dale, contanos. O sea, tengo mis dudas, obviamente, pero Perdón, bueno, antes de estoy para- arrancar con esto, algo que yo siempre le digo a los alumnos y que me parece muy importante, es que el momento de develar la carta es fundamental. O sea, ustedes tienen que pensar una lectura de tarot como un acto performático. Y en los actos performáticos, o en el teatro, o en las perfos artísticas, no aparece todo al mismo tiempo. O sea, si aparece todo al mismo tiempo, se arruina la gracia. Entonces, además de que no se puede procesar la información, un problema que tenemos hoy en día es que no podemos procesar tanta información, no nos da la cabeza para todo el estímulo. Para entender, procesar, necesitamos permanecer. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes del viaje, ¿quién soy? Doy vuelta al arcano mayor, solamente, lo miro, después doy vuelta al menor y el resto lo dejo cubierto, ¿ok? Y así voy... es muy bella la palabra en italiano, que es sviluppando, que no sé por qué, me parece que no tiene una traducción literal, pero es perfecta, porque voy Esatto. descubriendo, desarrollando, abriendo, pero sviluppando tiene algo que nosotros no tenemos. Así que eso, vamos a ir sacando. Flor, bueno, Jazz, la primera, antes del viaje. Sí, el mayor es el Papa, que es la misma que me salió en el ejercicio que hicimos como una carta para, creo que era como qué estoy buscando en el viaje o qué. Ah, además eso, gracias porque me había olvidado, lo pueden combinar con todo lo que tienen anotado en las bitácoras, que es espectacular. Si se quieren hacer un desarrollo, es bárbaro. Y Sí, Muy una cosa bien. chiquita, por ver. perdón, interrumpo. Me pasó lo Sí. mismo que allá. El mayor que me salió fue el mismo que me salió para el viaje. Wow. Muy bien, bien. Y van a aparecer sincronicidades interesantes. Muy bien, el Papa y... Y el seis de espadas. Muy bien. ¿Y qué sentís que habla esto? Y en cómo estaba antes, bueno, un poco lo que sentí, creo, en ese momento que hice el ejercicio, que era como el confiar un poco en lo que eso me iba a traer, o en lo que me iba a mostrar, o en lo que yo iba a encontrar con el O- viaje. ok, perfecto. ¿Y el 6 en qué lo relacionas con eso? Y el 6 yo lo relaciono como en, o sea, tal vez ver en esto del perfume y de como más lo personal, como de ver cuáles son realmente mis ideas ahora o qué es lo que yo me digo también un poco a mí ahora, o sea, no sé si relacionarlo tanto con el Papa, por ejemplo, acá, o con el 6 de espadas en sí mismo. O sea, ahí lo Sí, pensamos en... no, ahí están los dos juntos en Claro. realidad. Pero si vos tenés que leerte o leer, o pensarlo también si fuera para una tercera persona, ¿cómo está esa persona antes de ir al viaje? Y está con confianza y como abierta a algo nuevo, como algo que le Muy haga bien. sentido. Sí, y también el 6 es bastante ilusionado, podríamos decir, ¿no? Como con es como una fantasía de una idea de algo, que por lo menos lo que se repitió entre todos los que yo hablé es como, mira, yo no sé si esto era lo que yo pensaba, por un lado sí, por millones de otros lados no, pero a la vez está todo bien, pero siento que un viaje tan grande o en una situación así tan de grupo y con no sé qué sé yo tiene mucha expectativa. Entonces, 5 y 6 hay algo de eso que está ahí, ¿no? De la fe, de la visión, de la confianza. Muy bien. Y en el viaje, a ver qué te salió. En el viaje me salió el emperador y el 10 de espadas. Ok. ¿Y cómo harías esa lectura? ¿A quieren que las muestre o no? Sí, podés mostrarlas. No, Nos ayuda a visualizar. no. Ay, qué lindo ese mazo. El emperador y el 10 de espadas. Em, Nada que ver a un no, papa y un 6. no. Es como que baja un poco también, siento yo, la energía del Papa, o sea, en el sentido de que la ordena un poco, como si hubiera estado más cómoda con lo que era. ¿Con lo que eras vos misma?
o sea, con lo que estaba pasando, en realidad. Ok, Capaz no sé si ok. con mi misma, pero como con la energía de lo que estaba pasando o sea, siguiendo un poco con eso de la confianza, porque hay algo de poder también en el emperador, entonces es como no de confiar desde que pongo todo en afuera, sino como de que, bueno, esto está bueno, lo que está pasando, digamos, y más disfrutar de eso que estar esperando Bien. algo. Sí, ahí también Sol dice la conclusión de una idea de un 6 a un 10. Sí, en el sentido de una idea mucho más ilusionada en el 6 y decir, ah, bueno, capaz esto no es lo que yo imaginaba, pero si estoy en un 4 estoy igual aceptando o gobernando eso que está pasando. Mm, exacto, sí. Muy Y en bien. el 10, ¿Cómo? como esto también me parece como en el 10 de espadas. Es como decir, bueno, tal vez no todo es exactamente como yo pienso, pero igual estoy abierto, como que estoy receptivo a que hay algo que ahí se está acomodando o como que está encontrando un lugar en mi Muy mente, bien. en lo que pienso, en las ideas que tengo sobre lo que está pasando, lo que estoy Bien. viviendo. Ok, perfecto. Sí, sí, muy bien. Bueno, ¿y después del viaje? ¿Cuándo volviste? Después me salió el Arcano 13 y el As de Copas. Tranqui. Oh, wow. A ver, Bien. sí, ¿no? Qué lindo. Mira qué lindas que son, che. Ay, sí, Mm, yo amo. Es como casi lo único que uso, ¿no? Bueno, puedo usar otro en este muy hermoso. Bueno, a ver, contame, ¿y qué momento. sentís de eso? O sea, en cuanto al Arcano 13, puede ser que o sea, sí, me siento más identificada con el As de Copas, pero con el Arcano 13 si lo pienso un poco más también porque es como decir, bueno, hay ciertas cosas que ya cumplieron su ciclo o que tomaron una forma que en su momento me servían, pero ahora ya necesito realmente como actualizarlas o actualizarme. Como, no sé si es repelerlas tampoco, pero sí como que el proceso de cambio interno mío lo estoy pudiendo ver más afuera. Sí, Lo que también hay algo interesante me parece que hay un proceso de duelo que se ve desde antes, ¿no? Como o una ilusión, después una bajada a la realidad y después el 13. Como, uy, yo pensaba que las cosas eran de una manera, bueno, no son tan como yo pensaba, ¿no? Durante el viaje y después el duelo del proceso de eso, que puede tener que ver con, pero desde qué Mm, pensabas de Fabio y de mí, o qué pensabas de vos misma, o qué pensabas de India, o qué pensabas de las vacaciones, o qué o sea, o del tarot, o es como tiene 50.000 millones de trillones de visiones diferentes. Y también sé que vos venías en un proceso con el tema emocional o con el amor, entonces por ahí hay algo también no sé, por más que sean espadas, siento que si a la vuelta aparece unas de copas por ahí, es también un proceso de la idea sobre el amor y el amor en la práctica real también, ¿no? Una cosa así sería. Me, claro, me sí, porque resuena. para mí, o sea, pueden ser en cuanto a lo vincular o al amor, pero también en cuanto al trabajo, en cuanto a la idea del trabajo. O sea, aplica varias cosas, pero si lo bajamos a las de copas, que es la que sale después, capaz me tengo como que centrar más en eso, ¿no? Como en lo vincular, que también me interpela, no es que no, pero digo, Sí, aplica a pero varias cosas. no lo digo solamente en las relaciones, me refiero a la idea que vos tenés de las cosas y cómo sentís las cosas en realidad. O sea, te está pidiendo que dejes de pensar en las cosas y que las sientas, o que dejes de imaginar las cosas, porque el 6 de espadas es muy imaginal en un sentido. Y que, o Mm, sea, el 13 ese viene a decirte, che, fin de las ideas como las conoces y abrir el corazón. O sea, si querés amar, vas a tener que dejar de pensar cómo es el amor y sentir el amor, por ejemplo. O si querés conectar verdaderamente con un trabajo, vas a tener que dejar de imaginar cómo ese trabajo y poner el corazón al servicio de ese trabajo. No sé, ese 13 te está como rompiendo todo para que puedas sentir, me parece a mí, y podemos verlo en el proceso de las cartas anteriores. No sé si te resuena lo que te estoy diciendo o... sí, 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 Bueno, completamente. muy bien. Y ahora, ¿qué sería lo que nos falta? Ahora me sale la justicia. Mm, Y el 9 de copas invertido, que yo no le suelo dar tanta bola a eso, lo estoy poniendo de hecho, pero me salió Es el invertido. 7. Perdón, el 7 7 de copas. 7 bueno, 8 y 7. Bien. ¿Y qué sentís que te está diciendo el ahora?
Y ahora es como si me estuviera llevando a ordenar todo eso que fue decantando un poco o que me fui dando cuenta con la justicia, como decir, bueno, todo este tsunami de idea, de emoción, de fe, de cómo pensar, o sea, viendo las cartas anteriores un poco también, ¿no? Como de todo lo que vengo procesando, lo que vengo sintiendo, ponerle como un poco más de bajarlo a un orden, como también pensar en qué es en lo que me quiero enfocar ahora o cómo puedo equilibrar un poco todo eso que por momentos se siente como un montón también. Sí, me gusta el 7, perdón, sí, el 8, la justicia y el 7 de copas como resumen de todo, porque siento que es una mezcla del proceso. Es clarísimo. No sé, la mía es espectacular también. Es como, está buena esta idea. Se ve el proceso, porque el 8 sería, soy recta y justa sin ser rígida. O sea, es una invitación a eso, ¿no? Digamos, que se ve en el proceso de, no soy un papa, pero no soy un papa sería demasiado bueno, un emperador sería demasiado exigente, me transformo en una justicia, que podríamos decir que es una buena mezcla entre el papa, entre una actitud papa y justicia, a través de haber pasado por el loco de la India. Y después, el 7 de copas me parece que es una mezcla también entre el 6 y el 10, porque, y el as de copas, porque te dice, Fabio lee mucho con los grados numerológicos y es muy útil eso a la hora de leer. El 7 es un grado alto, ¿no? Él habla mucho de, están en un grado alto, las relaciones, así, no es lo mismo cuando sale un grado bajo que cuando sale un grado alto. Es un grado alto que tiene una cierta complejidad, que tiene esta sacralidad, el 7, y en las copas sería también es cómo pongo en práctica, es una mezcla entre esas espadas que creen que saben o saben, pero metidas con las copas. Es como decir, esa forma que tenés con la mente, ¿cómo sería si la hicieras con el corazón? Si esa evolución mental o esa capacidad de desarrollo mental que vos tenés con las cosas, la pasaras en vez de por la mente, por el corazón. Si llevaras esos grados numerológicos altos que tenés con las copas, perdón, con las espadas a las copas. Me parece que hay algo del viaje que a vos te lleva a dejar de pensar y te invita a sentir y a descubrir que en la vida podés, como siento en resumen, no perder el control aunque estés sintiendo o aunque estés jugando tu corazón. Mm. Claro, y es también como el equilibrio este de la balanza de la justicia, o sea, equilibrar un poco lo que pienso, lo que siento, lo que creo que son las cosas con más como, bueno, lo pongo en práctica o lo materializo y lo bajo también un poco de lo que es mi mente. Exacto, porque la primer tirada te habla de algo muy ilusorio, la segunda te habla de un choque con la realidad, la tercera te habla de la transformación que eso implica y la aceptación y el dolor que implica perder la ilusión, pero en relación a, se pueden ser las 70.000 cosas que te llevaste al viaje y que te pasaron en el viaje, y te está diciendo, el resumen de eso es, puedo existir, puedo sostener, pero también puedo ser evolucionada aún siendo sensible y no por eso perder el control.